Quizás sea una de las leyes más importantes que hemos votado en los últimos años en esta legislatura y sin duda la más importante desde el 10 de diciembre hasta la fecha con esta nueva composición. Ya en el mes de diciembre el gobierno provincial hacía hincapié dos cuestiones. La primera, los recursos que se utilizaban para el régimen de reemplazo en la docencia santafesina, y la segunda, el déficit de la Caja de Previsión Social de los empleados públicos. En las primeras declaraciones, distintos actores del gobierno provincial, incluido el gobernador, empezaban a anunciar el déficit que tenía la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe, haciendo la aclaración que no se compartía el sistema privado, lo que conocimos como AFJP, y que tampoco se compartía el criterio de llegar a transferir el sistema provincial al sistema de reparto nacional, el ANSES. Con el tiempo esa advertencia terminó pareciendo casi una extorsión. O aprobamos esto, o sepan, trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Fe, que la solución es la transferencia al ANSES. Con el tiempo empezaron a aparecer las conceptualizaciones que tienen más que ver con el discurso de época. Los empleados públicos y los trabajadores pasivos de la provincia de Santa Fe son privilegiados. ¿Y por qué? Porque se los comparaba con las mínimas que cobran la mayoría de los jubilados en nuestro país y, por supuesto, en la provincia de Santa Fe, con el sistema de reparto nacional. Antes que el sistema explote, vamos a proponer soluciones, como bien dijo el miembro informante, transformaciones para terminar con el siga-siga. Anunciaron la voluntad del gobierno de hacer algo así como el pacto de la Moncloa. Aquel pacto que, saliendo la España del franquismo, se firmó en 1977. Por si no lo sabe, por lo menos el funcionario que lo mencionó, la República Argentina tuvo su pacto de la Moncloa y fue el Pacto Democrático de 1983, que entre otras cosas, entre los distintos partidos políticos que trabajaban para la recuperación democrática, se comprometieron nunca más a sostener modelos genocidas y sobre todo a respetar la Constitución Nacional y los derechos civiles y políticos. Han construido una comisión a medida de lo que hoy pretenden votar desde el oficialismo. Una comisión que nació con una representación excesivamente mayoritaria del espacio de Unidos para Cambiar Santa Fe. 24 miembros, de los cuales solamente 4 eran representantes sindicales. Lo dijimos en el momento que se trató en este recinto y que votamos en contra. 16 sindicatos con reconocimiento de personería gremial existe en la provincia de Santa Fe y, sin embargo, incorporaron a esa comisión con voz y posibilidad de hacer un dictamen a 4 de ellos. 20 representantes de la política, entre representantes del Poder Ejecutivo de la provincia y legisladores de la Cámara de Senadores y de diputadas y diputadas. De esos 20, 17 fueron de Unidos para Cambiar Santa Fe. 17 de 24 para elaborar un informe sin balance del año 2023. Repito, sin balance del año 2023. No es un hecho menor. Por más que algunos quieran naturalizarlo, no es un hecho normal, ni común, ni menor que no exista balance.
En ese informe, más allá de que se logró no incluir como uno de los problemas del déficit de la caja a los sistemas especiales, más allá que no se incluyó lo de la edad, el informe fue de forma tal de justificar el proyecto que hoy se va a votar, planteando en primer lugar que hay un problema estructural de déficit creciente. Llegaron a plantear que en 5 años no íbamos a tener más posibilidades que los trabajadores activos puedan acogerse al beneficio de la jubilación. El déficit de la caja comenzó en el año 2015 por 2 cuestiones fundamentales: la caída de los salarios, la caída de las recaudaciones, obviamente eso está ligado con la actividad económica, y la aparición de contratos basuras y la suma fija no remunerativa en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Quieran o no quieran reconocerlo, esa no inclusión en los aportes del 14,5 que hace cada uno de los trabajadores significa lisa y llanamente el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este es el crecimiento de la recaudación nacional en nuestro país. Un crecimiento ascendente hasta el año 2015 y desde el 2015 hasta la fecha comenzaron a caerse los recursos. Esta es la evolución del déficit. Esa línea roja que ustedes ven es el año 2018, pero la curva ascendente empieza en el año 2015. Y este es otro elemento más que la política se tiene que hacer cargo. Esta es la incidencia del impuesto inmobiliario, para poner un solo impuesto. El impuesto inmobiliario en los recursos propios que tiene el Estado provincial. Esto que se ve acá arriba es el año 1991. El 30% de los recursos propios, y hoy, al año 2023, solamente el 4% de los recursos propios representa el impuesto inmobiliario. En esto nos tenemos que poner a trabajar para tener soberanía económica y no tener una provincia que dependa de los vaivenes económicos de la nación y una provincia que dependa no solamente de esos recursos nacionales, sino también que dependa de los otros. Quiero brevemente volver al diagnóstico que hace la comisión, y un tema que no es menor. ¿Quién es responsable del déficit de la Caja de Jubilaciones si el déficit fuera el que están denunciando? ¿Los trabajadores activos y pasivos? No. Son los únicos que no participan de la administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. La política es el responsable del déficit y se habla de una forma tal que parece que los responsables están en otro lado y los responsables somos los actores, mujeres y hombres, de los distintos espacios políticos que le tocó gobernar esta provincia desde el año 2003 hasta la fecha. En esta ocasión también se perdió una buena oportunidad. Llama la atención que el proyecto no incluya a los trabajadores activos y pasivos en la administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, como tampoco están incluidos en la administración de IAPOS, que por cierto está atravesando uno de los peores momentos en cuanto a prestaciones de los últimos años. No compartimos la emergencia.
básicamente porque no compartimos el diagnóstico. No compartimos la delegación de facultades, el artículo 49. Es gravísimo que el gobierno provincial se deje la facultad de poder ampliar la edad de varones y mujeres si el gobierno nacional de Milei lo hace. ¿Y por qué es grave? Porque en lo personal doy por hecho que antes de fin de año el gobierno nacional va a meter manos al régimen de jubilaciones nacionales y, como indica el capitalismo salvaje, para jubilarse se va a tener que aportar más, se va a tener que laburar más y vamos a tener menos derecho al descanso con jubilaciones que no son dignas y con poca edad para poder disfrutar los últimos años de nuestras vidas. No compartimos el aporte solidario, por más que el porcentaje sea menor, por dos cuestiones. Primero, porque violenta la intangibilidad de los beneficios. Artículo 14 bis de la Constitución. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados, léase trabajadores y trabajadoras. No es el caso de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda digna. Este artículo es violentado por el artículo 2, que establece el aporte solidario, y también por otros artículos que voy a hacer mención más adelante. Violenta la Constitución provincial también. En su artículo 21, no lo voy a leer, pero tómense el trabajo de leerlo si no lo leyeron quienes acuerdan con ese artículo. Existe jurisprudencia, tomamos una sola, el caso García María Isabel contra la FIT, en función del descuento que se le realizó por impuesto a la ganancia. Fallo que hoy es jurisprudencia. La Corte falló a favor de esa pensionada y le dio la razón que los beneficios de jubilación y de pensión no pueden tener otros aportes extraordinarios, por más que exista emergencia. No compartimos el artículo 7 y 8, que terminan siendo un abuso extraordinario. Que alguien explique cuál es el argumento. No es la solidaridad, seguramente, para hacer un doble aporte a los trabajadores que ingresan a planta permanente en la función pública o a los trabajadores que progresan en su carrera. ¿Cuál es el argumento para meterle mano también al salario de esos trabajadores? Los defensores de la meritocracia le meten la mano a los trabajadores que rinden su concurso para poder avanzar en las carreras administrativas. Inadmisible que eso también esté dentro de un proyecto y que se plantee que es un proyecto progresista y equitativo. No compartimos tampoco la movilidad para los pasivos. Es inconcebible que nuestros trabajadores pasivos reciban los incrementos que recibe el trabajador activo 60 días después. Habíamos quedado lejos esa época en la provincia de Santa Fe. En un tiempo, los trabajadores pasivos no solamente que no tenían el 82% móvil, sino que también sus beneficios eran actualizados hasta 90 días después de las actualizaciones salariales que tenían los compañeros trabajadores activos. No compartimos el artículo 9 del pilar, lo que llaman pilar complementario.
Y acá me quiero detener, porque es un tema bastante especial. No lo estoy encontrando, pero ya lo voy a encontrar. Lo que se está planteando como un sistema más justo y equitativo, la verdad que no es tal. Si bien es cierto que van a pagar los trabajadores y las trabajadoras que más ganan, no es como se lo está planteando. Han hecho una pequeña modificación, que la verdad nos parece bien. Si antes el aporte lo tenían que hacer los trabajadores que cobraban poco más de 700.000 pesos y ahora lo van a hacer los trabajadores que cobran poco más de 1 millón de pesos, obviamente que es una modificación que mejora la letra inicial. Pero yo les voy a hablar con números concretos. Un trabajador que hoy tiene un haber jubilatorio de 492.000 pesos va a tener que aportar 21.600 pesos más. Y se va a poder jubilar con el 85%. Ahí está, si cumple los requisitos, en vez de con el 82%, se va a jubilar con el 85%. Va a tener un haber jubilatorio de 21.600 pesos más, me corrijo. 21.600 pesos más. Aquel trabajador que ya cobra una jubilación de 1.200.000 pesos, se va a jubilar con el 80%, no se jubila ya con el 82%, aplicando este pilar. Y va a percibir 1.631 pesos más si se jubilaría con el sistema actual. Estamos hablando de una jubilación de 1.230 pesos, no estamos hablando de una jubilación de 8 millones, 9 millones, de 1.230 pesos, 1.230.000 pesos. Va a tener 1.631 pesos menos de beneficio. Y recién las jubilaciones que se pueden decir que tienen mejores condiciones y mejor poder adquisitivo, un haber jubilatorio de 4 millones hoy, se va a jubilar con el 70% y va a percibir a plata de hoy 575.000 pesos menos. Lo que nos preocupa es que se siga diciendo que a nadie se le afecta el 82%. Aplicando el pilar, este trabajador va a cobrar el 60% de lo que cobra un trabajador activo. Me podrán decir que es un trabajador que va a tener un beneficio jubilatorio de 4.100.000. Ya no. En realidad va a tener ahora un beneficio jubilatorio de 3.500.000. ¿Está? Pero se jubila con el 70%. Va a haber casos de trabajadores, si ponemos el tope de lo que es el sistema actual, que se van a jubilar con el 64%. Entonces no es cierto que no se afecta al 82%. Por ahí cuando se ataca a algunos sindicatos o a los dirigentes sindicatos, hay que tener cuidado, porque o no estudiaron bien y no hicieron las tablas comparativas y no aplicaron lo que dice la letra de lo que se va a aprobar hoy, es por desconocimiento o si no porque se quiere decir una cosa que no es. Se afecta el 82% móvil aplicando el nuevo pilar, que es cierto que va a beneficiar a las categorías bajas, pero ¿saben qué? Si yo les pregunto cuánto se ahorra en la caja de jubilaciones y pensiones a costa de que haya trabajadores que no cobren el 82%, no me lo van a blanquear. Porque no tengo duda que proporcionalmente aquellos trabajadores que van a tener un pequeño beneficio y bienvenido sea, son muy pocos, que en vez del 82% van a cobrar el 85%, muy poquitos, y bienvenido sea, pero les puedo asegurar que no mueve el amperímetro contra el resto de los trabajadores que van a disminuir sus ingresos
porque en vez de cobrar el 82%, van a cobrar el 70% o el 75%. Esto siempre que cumplan con los requisitos de 30 años de aporte y la edad para jubilarse. Si no lo cumplen, obviamente que va a ser menor todavía el beneficio, solamente aplicando el nuevo pilar, que hubiese sido mucho más fácil si se aplicaba a las categorías bajas un porcentaje distinto. No afectaba a los de la línea media y los de arriba y beneficiaba a las categorías más bajas. Pero no, hicieron una ingeniería que cuesta, ¿eh? No solamente con un Excel, cuesta y hay que tener mucha información para poder tener estos números. Y cuando existe esta ingeniería de que vos te consolidan los 120 meses, te descuentan el 20%, pero después te suman el 50% de la categoría más bajo, decís, pucha, me están jodiendo. Me están jodiendo. No puede haber tanta ingeniería. Si quieren beneficiar a los más bajos, auméntenle el porcentaje cuando calculan los 120 meses que se consolida y punto. Entonces, vuelvo a las categorías medias hacia arriba, no solamente que se van a jubilar por debajo del 82%, sino que aparte van a tener que hacer un aporte extraordinario. Está bien, temporario, te dicen, pero van a hacer también un aporte y se le va a afectar más todavía el beneficio que tienen que tener. El derecho a la pensión, en ninguno de los casos compartimos, ninguno. Desde el artículo 13 hasta el 18 y en el régimen docente el 27, el 28 y el 29. Es imposible que nosotros podamos acompañar un cambio de esa naturaleza. Nosotros estamos convencidos, señora presidenta, que se vulneran derechos adquiridos en nombre del déficit fiscal, en nombre de un fiscalismo que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Miren, es importante administrar bien, pero nosotros no hacemos un credo del déficit cero. Y en todo caso podemos discutir a quién se afecta para llegar a ese déficit cero o a una administración saludable que no afecte derechos laborales, derechos sociales, derechos ciudadanos. Estamos viviendo momentos de mucha deshumanización. Y la verdad que uno espera esperaba que este proyecto transcurra por otros carriles. Si hoy va a quedar demostrado algo es que los votos que reúne el proyecto del Ejecutivo hablan por sí claro dos cosas. La primera, que no fue un proceso virtuoso de construcción de acuerdos. No alcanza con la comisión, discúlpenme. La comisión fue una puesta en escena y lo dijimos siempre, por más que no le guste. Tener una comisión para escucharte, pero después no incorporar nada de lo que plantearon los sindicatos o los sectores de la oposición, la verdad que no es un diálogo, o en todo caso es un diálogo de sordo, porque hay alguien que no está escuchando. El escenario no es el mejor, el discurso tampoco es el mejor. Me parece que no hace falta para convencer estar sumándose a discursos de épocas que poco tienen que ver con las historias de los partidos populares, que poco tienen que ver con la historia de cada uno y cada una de nosotros.
Yo quiero terminar planteando dos cosas que también las vamos a dejar como interrogante, pero que son válidas. La primera, nosotros hicimos una comparación de 9 sistemas en el mundo, países del primer mundo que muchas veces nos queremos parecer. Y las cajas de jubilaciones se sostienen, todo lo que tiene que ver la seguridad social, con 3 patas concretas. Los aportes de la patronal, los aportes personales de los trabajadores y las trabajadoras y con impuestos públicos. Dejen de demonizar de que el kiosquero paga el déficit de la caja, porque en realidad ese kiosquero nos paga el sueldo, no paga el déficit de la caja, paga el sueldo del gobernador, de los ministros, de los diputados, de la diputada, de los senadores y de todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Nosotros también hacemos los aportes para pagar el sueldo de cada uno de nosotros y hacemos los aportes al igual que todos los ciudadanos para que en esta provincia se puedan consagrar derechos, que son los derechos a la salud, que son los derechos a la seguridad, que son los derechos a la educación. Entrar por ese andarivel es peligroso, porque de a poco es ir negando la necesidad de que el Estado cobre impuestos para sostener la igualdad de oportunidades y para sostener sobre todo la seguridad social. El mercado no se va a hacer cargo de la seguridad social. El mercado no se va a hacer cargo de construir ni escuelas, ni hospitales, ni de pagarle los salarios a los trabajadores públicos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Emiliano Peralta.